hacerlo después. Muy bien. Muy bien, vamos a entrar entonces a la selección de bovinos productores de carne, o sea, de corte y de leche, para que ustedes conozcan todo lo que es la parte de los mecanismos mediante el cual se selecciona. Vimos juzgamiento, entonces es una complementación, ¿no? de la parte de juzgamiento, es una parte de la selección de los animales de corte que se aplica generalmente para clasificar los mejores animales fenotípicamente y con unas características genotípicas. Bueno, la selección es fundamental para el mejoramiento animal. Si no hay una buena selección, no podemos hablar nosotros de mejoramiento, ¿no? Y mejoramiento animal significa tener una buena secuencia de características codificadas acá en el ADN, pero además que se expresen en el medio ambiente, ¿no? De manera que sean de lo más productivos los animales posible. La selección es un proceso. Ese proceso consiste en escoger lo bueno de lo mejor y de lo mejor lo superior. Entonces, tiene que haber una secuencia de procesos para escoger lo superior de lo mejor y lo mejor de lo bueno. Siempre se escogen los mejores animales para aparearlo y producir hijos de buena calidad. Aparearlo es también una palabra muy sui generis en este momento. ¿Por qué? Porque se puede, aparearlo significa que el animal puede hacerlo en forma de monta natural, de monta asistida o a través de la donación de sus gametos, en este caso el espermatozoide o el óvulo, para tener animales de alta calidad. La primera pregunta que nos hacemos nosotros, ¿qué raza vamos a seleccionar? ¿Con qué raza vamos a trabajar? ¿Con Cenepol, con Girolando, con holandés, con Nelore? ¿Cuál? Eso va a depender de algunos factores. ¿Cuál? Tipo de producción. ¿Qué vamos a producir? ¿O qué vamos a mejorar? ¿O qué estamos produciendo? ¿Leche? Si la leche es venta directa o a través de sus productos, venta directa como leche fluida o a través de queso. Si es carne, si vamos a vender solo cantidad, o sea, no nos importa la calidad, o si vamos a vender carne de calidad de alta terneza, que sea palatable, etcétera, etcétera. Y además, si tenemos pie de cría, si tenemos disponibilidad de animales reproductores. Entonces, la primera es el tipo de producción. Después, el mercado. Si el mercado que vamos a vender nuestro producto es local, es nacional, internacional. Si es internacional, por supuesto, las exigencias de cantidad o calidad son superiores a lo nacional y superior a lo local, digamos, ¿no? Entonces, aquí en nuestro medio, por ejemplo, nuestra exigencia de calidad de carne no es muy alta. O sea, estamos acostumbrados a comer carne de mediana hacia abajo en calidad. Sin embargo, cuando nosotros vamos a exportar carne, tiene que cumplir ciertos requisitos, no solamente de calidad de carne, sino de inocuidad, o sea, que esté libre de patógenos, que esté libre de antibióticos, que esté libre de sustancias tóxicas. Entonces, va a depender de dónde vamos a enfocar nosotros. La disponibilidad de recursos. Si tenemos plata para implementar un buen programa o una buena empresa, si disponemos de terreno, cada vez los terrenos son más escasos, están más lejos de la ciudad, etcétera, etcétera. Si necesitamos tener mano de obra y no disponemos en el lugar donde estamos, si infraestructura, sin infraestructura también, por lo menos la básica, no podemos hacer y otros aspectos más. Y finalmente esos otros aspectos, ¿cuáles son? La preferencia que nosotros tengamos. A veces nos gusta el Girolando, no nos gusta el Holando. Después, disponibilidad de recursos alimenticios. Por ejemplo, en la provincia de Guarne están todas las empresas que producen aceite, que producen una serie de productos nutricionales y productos en la cocina, que dejan sus productos, subproductos. Por lo tanto, es fácil ahí conseguir afrecho, es fácil conseguir melaza, es fácil conseguir torta de girasol, torta de soya, etcétera, etcétera. Y también de la tecnología que querramos aplicar nosotros o que dispongamos.
Segunda aspecto a considerar es el método de selección. Una vez hemos identificado con qué raza vamos a trabajar o nos conviene según donde nosotros estamos ubicando nuestro ambiente, donde estamos ubicando nuestra empresa, la disponibilidad de recursos, es qué método de selección nos conviene utilizar. Y estos son los 4 métodos de selección que son aplicados actualmente dentro de la ganadería. La selección fenotípica, que es la que nos permite seleccionar animal por lo que se ve o se puede medir en animal, o sea, todas las características externas, por ejemplo. Y medir el fenotipo se puede medir como producción, o sea, por ejemplo, los litros de leche que produce, la cantidad de huevo que produce, etc. Esa es la selección fenotípica que involucra entonces 2 cosas, la parte externa o las características externas y su producción del animal. Es muy buena porque la producción nos permite a nosotros ver cómo se desarrolla el genotipo o su ADN en condiciones de medio externo. La selección genotípica o molecular o SAM, selección asistida mediante moleculares o mediante marcadores moleculares, SAM se llama. ¿Qué es lo que se encuentra codificado en el ADN o los genes del animal? ¿Cómo se hace? Eso se hace trayendo una muestra de sangre, llevándolo al laboratorio, haciendo un proceso laboratorial, identificando los genes que nos interesan, genes de producción. Luego sigue una selección por pedigrí. ¿Qué es la selección por pedigrí? Es el comportamiento productivo de los padres o abuelos. O sea, si Maradona era bueno, su hijo debe ser bueno. Si Messi es bueno, su hijo debe ser bueno. Entonces, esa es la selección por pedigrí, según el comportamiento productivo de los padres o de los abuelos, o sea, de los ancestros. Ahí también hay una interacción entre el fenotipo con el ambiente, ¿no? O el genotipo con el ambiente. De ahí viene una cuarta, que es la selección por mérito individual, que es el comportamiento del animal. Ya se lo pone al animal en un determinado ambiente y se le evalúa. Claro, por supuesto, es muy largo, es más dificultoso porque necesitamos darle ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero es un método que se está aplicando bastante, sobre todo para los animales reproductores. Entonces, sencillamente, el método de selección va a depender de los recursos disponibles en nuestra empresa, la combinación de diferentes métodos y, siendo la más sencilla y económica, la selección fenotípica. Selección fenotípica, vamos a la primera. ¿Qué se selecciona en el animal? ¿Cómo hacemos? Comparamos las características visibles y medibles. O sea, habíamos dicho la fenotípica, lo que se puede ver y medir, y la de producción, que es la que se puede medir a través del producto que el animal entrega cada día o cada gestión. Eso se hace entre los animales del rebaño y con estándares establecidos por la raza o biotipo. Puede ser nosotros que pensemos, por ejemplo, que tenemos producción de leche, tengo 18 litros o 18 kilogramos de leche en mi propiedad y yo la considero que es una excelente producción. Sin embargo, al lado en la del vecino o los estándares internacionales nos dicen, no, 18 es muy bajo. Deberían estar en 30 en esa zona con esas condiciones ambientales, debería estar en 30. Entonces, depende de la óptica que la miremos. Lo ideal es establecer comparaciones con el mismo grupo etario o inferir comparaciones de distintas edades. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando hacemos la selección fenotípica, por ejemplo, acá tenemos 4 animales de la misma edad, pueden variar en día, y aquí podemos ver, por ejemplo, animales más altos, animales más fornidos en la parte de las paletas, mejor parada de algunos, etcétera. Entonces, lo ideal es comparar de la misma edad o inferir, por ejemplo, este más alto, sí, ¿por qué más alto? Ah, porque tiene 1 mes y medio más que este de acá, que es el más pequeño. Entonces, y ahí nosotros podemos hacer una interpolación para saber cuánto va a medir este de acá cuando tenga la edad de este. Pero todos esos son requisitos que uno tiene que aplicar al momento de hacer una selección fenotípica. Igual acá, por ejemplo, estamos viendo los dos. Pueden ser 2 campeones, miremos la pierna, miramos. Entonces, cuando ya estamos comparando, no solamente estamos haciendo una selección fenotípica, sino estamos jugando, haciendo un juzgamiento de esos animales. De la segunda, se utiliza bastante también la selección genotípica o molecular, o SAM.
selección asistida mediante marcadores. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una muestra biológica del animal, puede ser sangre, fluido, tejido, se lo lleva al laboratorio de biología molecular, nosotros tenemos el laboratorio de Provetsur, y se detecta en su genoma o en su ADN algunos genes que codifican características de importancia económica. No se fija uno en características que no son de importancia económica. Generalmente se fija en una o dos características nada más. No podemos tampoco abarcar 4 o 5 características porque no sabemos la relación que tienen las características. Unas son de correlación positiva, otras son de correlación negativa. Entonces no sabemos nosotros si mientras una sube, la otra baja. Entonces, por eso es que debemos nosotros tratar de enfocarnos en una o dos características y determinar los genes que codifican esa característica. Pero no nos olvidemos que la genética o esta selección solamente es el 30%. El 70% es la interacción con el medio ambiente. Por supuesto, salen así los genes, como vimos en biología molecular, entonces nosotros podemos comparar los animales que tienen los genes que nosotros requerimos. Son los marcadores genéticos o moleculares. Los marcadores genéticos o moleculares son sitios de referencia en el ADN que se pueden caracterizar en el laboratorio y proveen de información sobre la constitución genética del animal antes de tener la información productiva. O sea, podemos hacer una selección cuando el animal es ternero y darle todas las condiciones. Si sabemos que tiene ese gen que buscamos, le podemos dar todas las condiciones necesarias para que lo exprese. Si agarramos, identificamos que el gen no está presente en ese animal, entonces sería una pérdida de recursos darle todas las condiciones porque sabemos de que no tiene el gen, por lo tanto, no va a poder expresar su máxima producción o su máxima expresión del gen buscado. Entonces, esa es. ¿Dónde se encuentran estos marcadores moleculares? Por ejemplo, aquí tenemos gen, fíjense, un cromosoma. Si avanzamos esto, lo agrandamos, tenemos la fibra de cromosoma, tenemos el ADN S doble hélice, y aquí tenemos el gen. Como ya habíamos dicho cuando miramos genética molecular, tiene una zona de plegado, tiene el microsatélite, que es el que codifica todo. Entonces, ese es el gen. Es una secuencia de bases purínicas y pirimídicas del ADN que codifican alguna característica que particulariza un animal. Vamos a la tercera selección, la selección por pedigrí. ¿Qué es la selección por pedigrí? Es la selección del animal sobre la historia productiva de los antepasados. Pueden ser los padres, abuelos y bisabuelos, inclusive algunos primos, algunos tíos, etcétera, ¿no? Entonces, algunos parientes cercanos. ¿Qué nos indica esta selección? ¿Quién es el padre del animal? ¿Cuál es su producción que ha alcanzado en promedio los antepasados? Y comparado con la producción de la propiedad o del predio. Para hacerlo esto, necesariamente tenemos que tener registros que sean confiables, o sea, que no estén manipulados, que nos permitan hacer ese análisis que nosotros hemos puesto ahí. Entonces, esa es la situación, ¿no? Puede ser un registro mínimo de 1 o 2 años. No podemos hablar de registro de un mes y medio, sino que sean registros que sean un poquito más grandes, ¿no? Y lo ideal es que el animal, con esta selección que vamos a ver ahorita, se pueda complementar con una prueba que se llama DEPS, D-E-P-S, diferencia esperada de progenies, que vamos a verla ahorita, que es la cuarta selección, la selección por mérito individual. ¿Qué es la selección por mérito individual? Es una selección de un animal sobre la base de su comportamiento en determinado ambiente, pruebas de campo se llama, o de las crías que tiene, llamadas DEPS. Esta selección tiene gran importancia porque ahí ya se verifica la heredabilidad de las características que buscamos, porque puede que yo esté buscando un buen reproductor y tenga un excelente reproductor, pero que su heredabilidad de la característica que buscamos, vamos a suponer que sea calidad de carne, no me hereda en gran cantidad a la descendencia. Entonces, sin embargo, tenemos otro animal que nos puede heredar con mayor porcentaje las características que buscamos. Aquí yo les he puesto una tabla de algunas características de importancia económica y su heredabilidad.
¿Cómo es la heredabilidad? De 0 a 10 a 0,20 es de baja heredabilidad. De 0,20 a 0,30 es de mediana heredabilidad. Y de 0,20 a 0,35 de mediana heredabilidad. Y de 0,35 a 0,50 de alta heredabilidad. Por ejemplo, peso al nacer es de baja heredabilidad, 0,20%. Quiere decir que está influenciado más por si la vaca es grande, si el animal comió bien, si se lo trató bien, etcétera, etcétera, si está bien su sistema hormonal. Peso al destete es de medio, 0,30. Habilidad materna, leche, producción de leche, 0,15 es bajísima. Peso al destete, 0,20, ganancia de peso. Peso al año ya es medianamente heredable. Y peso a la madurez igual de la vaca. Características de reproducción, 0,20, circunferencia escrotal, facilidad al parto, directo materno. Y cuando ya vamos en la canal, o sea, la calidad de la carne, cuando ya nos vamos a la calidad de la carne, nos encontramos con lo siguiente. Peso de la canal, 0,35, de mediana heredabilidad. El área del ojo del costillar, o sea, la calidad de carne, esa carne veteada, ya es el 0,45. Quiere decir que si tenemos un animal que tiene buena calidad de carne, ese animal le va a transferir esa información a su hijo. Grasa del costillar, grasa de la grupa, 0,40. Por ciento de carne magra, o sea, sin grasa, 0,45. Grasa intramuscular o monomer, 0,45, altísima la heredabilidad de estas características. Entonces, por eso es importante seleccionar animales que tienen alta calidad de carne porque nos va a heredar y ya nosotros lo complementamos con un buen manejo de medio ambiente. Eso cuando vemos un poquito la calidad de las heredabilidades de las características en ganado de carne. ¿Qué pasa con las características que se le dan en leche? Tenemos producción de leche, producción de grasa, son de mediana, pero fíjense, por ciento de grasa, el porcentaje de grasa que se desarrolla o que se produce en la leche, 50%, altísima. Si tenemos entonces un animal que tiene una producción de grasa elevada, seguramente va a tener una alta heredabilidad, o sea, le va a transmitir a sus hijos igual por ciento de proteína. Después tenemos peso corporal, carácter lechero, etcétera, estatura, fíjense la estatura de alta heredabilidad, 40%, sostén de la ubre, ya, susceptibilidad a enfermedades, 10% mastitis, cetose, fiebre, ya son muy bajas, ya esto depende del manejo. Entonces, más o menos esa es la heredabilidad de algunas características de importancia económica, tanto en ganado lechero como en ganado de carne. Entonces, esto involucra el conocimiento para esa selección por mérito individual. ¿Qué es la diferencia esperada de progenie? Es una forma de selección que se desprende de la anterior. Es la estimación del valor real de un reproductor. ¿Qué es una prueba? Es una prueba que nos va a predecir el comportamiento de las crías de un toro elegido con respecto a la cría de otro toro. En realidad lo que hacemos es como si nosotros tuviéramos 5 hijos. Voy a suponer que yo tengo 5 hijos y otra persona tiene otros 5 hijos, agarrar y ponerlo en lo mismo que en una casa que tenga las mismas condiciones y darles el mismo trato. Y esos 5 míos y los 5 de la otra persona se les realiza una prueba. Vamos a suponer que sea una prueba de estatura, digamos. Comen lo mismo y toda esa cuestión. Entonces, si yo tengo mis hijos con mayor promedio, yo soy mejor reproductor que el otro que tiene menor estatura. Entonces, eso es lo que se hace con estos grupos de animales. Lo que se hace es agrupar 10, 20 hijos de un toro con 10, 20 hijos de otro toro que tengan las mismas condiciones, la misma edad y se los evalúa en algunas características que nosotros definamos, ¿no? Entonces, los grupos de vacas que deben ser tomados al azar, que se incluyan, estos son los requisitos para que tenga validez esta prueba, que se incluyan todos los hijos de un animal y no una muestra de los mejores, que el manejo que se le haya dado a los diferentes grupos sea igual, que el número de descendientes de cada toro sea
suficientemente grande para tener confianza en los datos. Y las características que se manejan son estas: facilidad al parto, peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, facilidad de parto en la hija, habilidad lechera, peso al destete materno, peso de la canal, marmoreo, espesor de la grasa, área de los... Todas esas características se pueden evaluar en los hijos. Como este es el reproductor, no hay problema, nosotros podemos someterlo a un faeneo a los descendientes o a sus hijos y evaluarle todo esto a través de un faeneo, o a través de estas cosas se pueden evaluar a través de una ecografía, de un ecógrafo. Esto de aquí, por supuesto, es con registro, y esto se puede hacer con un ecógrafo. Entonces, esta es una de las formas más excelentes de evaluar a reproductores. En la selección de animales también, no solamente hay que escoger por genotipo, o sea, de ADN y genes, porque sabemos que el genotipo solamente es el 30%, mientras que la característica que se produce es la interacción de ese 30% con el 70% del ambiente, ¿no? Entonces hay que darle las condiciones necesarias. Si nosotros identificamos que este animal tiene una alta genética, o sea, característica para producción de leche de buena calidad, entonces tenemos que darle las condiciones. Si no le damos las condiciones, solo vamos a lograr que se exprese el 30% y no el 100%, porque el ambiente es el 70%. ¿Cuáles son las características seleccionables en bovinos de corte o de carne? Hasta ahí vamos a parar un ratito la grabación. Vamos a parar un ratito la grabación para que ustedes puedan hacer algo.